Lagun Maiteo, queridos amigos, entramos ya en la segunda charla sobre el tema precisamente de la Biblia y la Eucaristía. La Biblia, dentro de la pedagogía de Dios, en los pasos que en la historia de la salvación nos irá mostrando este misterio profundo, misterio de fe y de amor. Misterio de fe profundo para el hombre, difícil de entender, y misterio de amor fundamentalmente para Dios, que se entrega totalmente por nosotros en la cruz y se hace presente en la Eucaristía. La Eucaristía, decíamos el día pasado, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Es la fuente porque de ella nos viene esa presencia de Cristo entre nosotros, pues el misterio profundo de la vida cristiana, y se vive en plenitud a través precisamente de esa unión con Cristo en la Eucaristía. Y por eso vamos a ver pues los espacios en los cuales nos presenta el Señor en la historia de la salvación, esas ideas fundamentales que nos ayudan a comprender este misterio profundo, nunca en su totalidad, pero que facilitan ese encuentro con Él. Podemos hablar en 4 momentos importantes. Los primeros son en el Antiguo Testamento, 4 signos de la Eucaristía, que los hemos tratado así. Hay más, pero fundamentalmente nos vamos a reflexionar sobre estos 4. Primero, el sacerdocio de Melquisedec, donde se nos presenta Jesús. Precisamente se nos presenta como sacerdote y rey, el rey de Salem, que viene no con animales para ofrecerlos en sacrificio, sino con pan y vino. Ese misterio que veremos en el próximo día, que aparecen como los signos eucarísticos de Jesús. En la Pascua judía se celebrará con el Cordero Pascual. Cristo es ese Cordero Pascual que nos alimenta, y es la sangre en el cáliz la que significa precisamente el amor misericordioso que llega hasta la muerte. Así se nos presenta, luego nos lo explica muy bien, tanto la Biblia en el libro del Génesis, en el encuentro de Abraham con Melquisedec, como luego en un salmo: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y fundamentalmente luego en la carta a los hebreos, que nos aclara. Es decir, son los signos del pan y el vino, y Jesús como sumo y eterno sacerdote y rey. El segundo tema también de los signos de la Eucaristía es también en tiempos de Abraham, 2000 años antes que naciera Jesús, 4000 diríamos desde nuestra vida, desde el siglo que vivimos. El segundo tema es también con Abraham, es cuando le pide Dios a Abraham en sacrificio la muerte de su hijo. Ese hijo que ha costado tanto traerlo, del que hará ese pueblo numeroso. Y entonces pues esa angustia del padre, que él mismo tiene que matar a su hijo. Es un poco el misterio de Dios, que a su hijo muy amado lo ofrece en cierto modo por nuestra salvación. Tanto amado Dios al mundo. Es el profundo misterio de la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía nos lleva a ese amor tan grande al mundo que ofrece a su Hijo por la salvación. Los otros 2 signos corresponden al tiempo de Moisés. Podemos decir el siglo XIII antes de Jesús, más o menos, ¿verdad? En la euforia del imperio egipcio, y a través de uno de los hijos de Jacob, de Israel, o sea, llegarán estos 2 signos. El primero es el del paso del Mar Rojo y la Pascua previa, cuando Dios indica al pueblo pues que con esas características del Cordero Pascual celebren esa victoria que se dará en el paso de la tierra de la esclavitud de Egipto a la tierra de la libertad. Efectivamente, diríamos como el centro de la Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracias, y ahí se ve significada perfectamente tanto en la cena pascual, que tienen que hacerlo como caminando, vestidos para salir a esa patria definitiva, y el Cordero Pascual con su sangre y con su carne pues será el alimento para poder vencer, diríamos, al enemigo pasando al otro lado del Mar Rojo.
Eso solo celebrará, y lo celebra actualmente la iglesia, los sacerdotes israelitas, ¿verdad?, siguiendo el memorial de Moisés. Pero Cristo lo cambiará en la última cena. Él será ese cordero pascual que entrega su vida, y esa sangre será derramada para el perdón de los pecados. El pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo y llegamos ya al cuarto signo, que es el maná, que es el signo de la comunión, de la Eucaristía, de ese alimento que nos viene del cielo, que Jesús dirá que es Él, como veremos luego más tarde en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús nos ofrece ese pan sin cuerpo que viene de arriba, diríamos sin sustancia prácticamente, como se queja el pueblo de Israel, que será la energía suficiente para llegar pasando el Jordán hasta la tierra prometida. Esos son los signos que hemos seleccionado de la Eucaristía que nos acercan, ¿verdad?, al momento, a los signos de pan y vino verdaderamente en tiempo de Melquisedec, de Abraham, el sacrificio del Hijo como el amor profundo de Dios por el mundo, el signo externo de la liturgia, la Eucaristía con la cena pascual judía, en cuyo marco se celebrará Jesús la suya, y luego la comunión, la Eucaristía, la fuerza que nos viene del alto, que es a Cristo que le recibimos en la comunión y que nos anima a caminar por la vida. Pasan los siglos, los profetas irán un poco profundizando en ese sentido profundo del amor de Dios, aparte de la ley que se la da a Moisés, irán completando ese sentido bajo la luz de un Dios que es amor. Y llega pues Cristo, viene al mundo como la luz de todos los hombres. Esa luz nos habla, y esa luz también nos da el significado precisamente de la Eucaristía. Nos viene revelado concretamente por San Juan. Los otros tres evangelistas nos hablan de la institución de la Eucaristía. Juan no habla de la institución de la Eucaristía. Será el último que escriba ese libro. El capítulo 6 del versículo, de esos versículos, uno de los más largos, donde nos habla de la promesa de la Eucaristía. Y será Jesús también cuando en el cenáculo nos dará la profundidad del misterio con los 12 apóstoles, el capítulo 13 al 17, donde Cristo nos dice lo que tiene que ser la comunidad cristiana a la luz de la Eucaristía, a la luz del cenáculo, esa conversación íntima y directa de Jesús con los 12. El primer paso, como sabéis, es la multiplicación de los panes, el capítulo 6 de Juan. Cristo multiplica los panes, el pueblo le ha seguido, tiene hambre, es tarde, no puede volver a sus casas, y Jesús hace ese misterio, ese milagro maravilloso de transformar y de multiplicar pues los panes y los peces y dándoles de comer. Sabéis que el signo de pistis o de iskus en griego significa precisamente el pez, y Cristo nos da el pan y el pez. Fundamentalmente nos quedamos con el signo de la Eucaristía en la liturgia, ¿verdad? Jesús multiplica los panes, quieren hacerle rey al ver esos signos. Jesús no está de acuerdo con esa proclamación, se hace de noche, va al monte a rezar y manda a los discípulos al otro lado, a Cafarnaúm, al otro lado del lago. Se levanta la tempestad. Esa es la primera imagen de esta promesa de la Eucaristía, la multiplicación de los panes, la preocupación por el hambre en el mundo que lo soluciona. La segunda es, pues, Jesús se queda en oración con el Padre, esa oración profunda que hace en los momentos cumbres de su vida, se da cuenta que no avanzan por el mar, y la segunda escena es el mar alborotado, la iglesia dirigida por Pedro, pues que se tambalea, y Cristo que se hace presente. Va a demostrarle a los apóstoles que Él es el dueño de no solamente, diríamos, de las leyes espirituales, sino de las profundas de la naturaleza, calmando la tempestad, multiplicando los panes, pero de un modo especial a los 12, con los cuales va a celebrar la primera Eucaristía. La tercera escena es la de llegan a Cafarnaúm,
la gente les sigue, han dormido casi todos al otro lado del lago, a la mañana siguiente entre barcas o quizá caminando llegarían hasta Cafarnaún y les recibe Jesús diciéndole que le siguen porque han comido y se han saciado. Es una especie de pequeña bofetada psicológica destacando el egoísmo humano, ¿no? Queremos un rey que nos solucione nuestros problemas, que nos haga felices. Jesús no va por ahí. Jesús lo que les va a pedir es que crean en Dios, en el Padre, en el que Él ha enviado. Y la gente pues se queda un poco extrañada, se han enfriado sus impulsos que querían hacerle un rey terrenal. Y en fin, y Jesús les dice que es preciso que Él es el verdadero maná que ha venido del cielo, no el de sus padres que lo comió en el desierto, sino el que le da a su Padre, el auténtico maná que es Jesús. Yo soy el pan de la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. El pan que he de dar yo es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La gente se empieza a extrañar, le conocemos a sus padres. ¿Qué hace aquí? Y aquí viene la segunda escena en la sinagoga, que la veremos reflejada, donde la gente se empieza a enfriar, empieza a decir, este no es el hijo de José el carpintero y no le conocemos a María su madre. Y entonces se empiezan a decir, duras son estas palabras, ¿quién las puede soportar? Y entonces le abandonan muchos de sus discípulos y se quedarán los 12 precisamente avergonzados, tímidos, verdaderamente pues con tristeza ante esta deserción de los 5.000 que le siguen la multiplicación de los panes, que se quedan los 12 nada más. Con ellos Cristo celebrará la Eucaristía. Y aparece ya la última escena de Cafarnaún, donde saliendo de la sinagoga, Jesús solo con los 12, pues les dirá, oye, quedaros conmigo que yo voy a hacer un milagro luego y convertir el pan en mi cuerpo. No, Jesús exige una fe absoluta y personal de cada uno en Él. Y Pedro entonces dirá, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tienes tú palabras eternas, creemos que eres el enviado de Dios. Y entonces así termina, diríamos, esta escena de Cafarnaún, que dará pie cuando Jesús suba a Jerusalén ya, en cierto modo, a su persecución y muerte. Se dan cuenta los judíos de que le han abandonado a la gente, que no será fácil en este caso suprimirlo, ¿no? Y entonces el viernes anterior, precisamente al Viernes Santo, declaran su muerte, confabulan con Judas, más vale que un hombre muera por el pueblo, que no todo el pueblo muera por un hombre. Y dice San Juan, y eso lo anunciaba porque era sumo sacerdote y tenía esa facultad de Dios para explicar un poquito el futuro. Y así pues comienza ya, puedo decirlo así, la decadente visita de Cristo al mundo con el abandono prácticamente de todos. Y ahora ya nos desplazamos ya a la Semana Santa, concretamente al jueves y al Viernes Santo, que vendrán las dos siguientes diapositivas con su respectivo tema. El primero es la última cena, donde Cristo hace la liturgia, por decirlo así, de la Eucaristía. Primero pide la purificación, Él limpia los panes, los pies de los discípulos, como un siervo lo hace de su Señor, ¿no? Él nos purifica, les purifica a los 12, para escándalo de Pedro, y sin embargo pues es preciso que estemos limpios, no la cabeza, sino por lo menos los pies, como le dirá Jesús a San Pedro, ¿no? Y comienza ahí el mandamiento del amor, amaos como yo os he amado, y nos pone ese nivel, ¿no?, de humillarnos para limpiar los pies de los demás, siguiendo el gesto de Jesús. El mandamiento del amor, la presencia del Espíritu Santo, la persecución del mundo y al final la unión, vivir unidos como el Padre en mí y yo en Él, vivir entre vosotros unidos a mí y todos nos uniremos al Padre. Y así termina ese capítulo 17 donde pide al Padre por la unidad de todos los que participan de la Eucaristía. En ella, conforme a los sinópticos, Jesús cogerá el pan y el vino, han comido ya el Cordero Pascual y Él se aparece ahora con ese rito, diríamos, de la comunión, ¿no? Tomad y comed, tomad y bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hacedlo esto en memoria mía. Y desde ese momento los 12 ya son
diríamos, sacerdotes para representar el único sacrificio, como dice la carta a los hebreos, por el único sacerdote que es Jesús. El sacerdote no dice esto ha dicho Jesús, esto es mi cuerpo y mi sangre, dirá esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Esa es la alianza definitiva ya con Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre que nos ve a nosotros verdaderamente como hijos suyos y nos da el cuerpo de su Hijo para unirnos estrechamente con Él. Y la última escena de esta, diríamos, escena, que es la de la muerte de Jesús, que el Viernes Santo, pues ahora, esto es mi cuerpo que será entregado, y es cuando se entrega precisamente el Viernes Santo, Se entrega muriendo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre en esa lanzada que le da el soldado. Cristo ha muerto, el pecado humano ha sido perdonado, la presencia del Espíritu será presente ya en la Iglesia. Cristo ha muerto, ha entregado su vida por amor al mundo, tanto ha amado Dios al mundo que le ha entregado su propio Hijo, y ese es la muestra del amor más grande, porque nadie se muestra el máximo amor sino dando la vida por sus amigos. Y aquí Cristo muere en la cruz y viene pues ese silencio, diríamos, que representamos en el Sábado Santo hasta el día de la resurrección. Él ha dicho, yo al tercer día resucitaré, pero no lo entendían ni lo comprendían. Y vienen esas escenas verdaderamente alegres que les vuelven locos de alegría. Primero las mujeres, ¿verdad?, que van al sepulcro, lo encuentran vacío. Luego María Magdalena, que le vio en el sepulcro y que va a anunciar a los discípulos que ha resucitado. Y aquí viene la alegría, diríamos, de la resurrección. Aquí empieza ya la Iglesia. Pasamos al último tema, que es la resurrección, que da una nueva luz y color a todo. Cristo no es el siervo de Yahvé que muere desgarrado en la cruz, sino el Hijo del Padre, que haciéndose humilde y hasta la muerte, pues lo eleva por encima de todo, de toda la creación, y nos hace nosotros hijos en el Hijo. Ese es el tema que tiene un aspecto eucarístico con los de Emaús, con aquellos dos que van tristes a sus tierras y se encuentran con ese peregrino que no lo conocen, que les va explicando el sentido de su vida y de su muerte y la causa de su resurrección, y aquellos hombres que se entusiasman cuando le ven a Cristo con el signo de la Eucaristía de partir el pan. Y empieza pues ya, diríamos ya, van donde los 12, todos se abrazan, comienza la Iglesia y empezamos en la última etapa, que es la Eucaristía y la Iglesia, ¿no? La Eucaristía que viene ya sembrada ahí con todas las características entre la institución que le hacen los tres sinópticos, los tres evangelistas, y luego San Juan, que le da esa profundidad espiritual con las que tenemos que entender y vivir. Entonces Cristo les dice que vayan a Jerusalén, allá recibirán la fuerza de lo alto, y están, en primer lugar, ellos han recibido en el cenáculo el día de Pascua, ¿no? Pero la Iglesia propiamente surge cuando están reunidos no solo los 12 en el cenáculo, sino también María y con otros muchos discípulos que ante, diríamos, quizá el milagro que se da en la cruz de aquel pequeño terremoto, aquellas cosas o esta especie de noticia que Cristo ha resucitado, pues los reúne a bastantes, y allí se derrama el Espíritu y surge la Iglesia. A la luz del Espíritu Santo se celebrará la Eucaristía. El sacerdote dirá, poco antes de la resurrección, envía tu Espíritu para que este pan y vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y así comienza ya la Eucaristía con la fuerza del Espíritu como tema de unión de la comunidad cristiana y fuerza para vivir la vida espiritual. En los Hechos de los Apóstoles, en Apocalipsis, aparecen pues datos. Por fin el Apocalipsis es la liturgia ya celestial. Mientras nosotros celebramos la liturgia en la tierra, hay un himno constante de alegría y acción de gracias. Por eso llamamos a la misa últimamente Eucaristía, que es acción de gracias de Cristo, que es el Cordero degollado que aparece junto al Señor, junto a Dios en el trono, al trono y al Cordero. Y terminará pues con esa escena final donde la Iglesia, como novia engalanada para el esposo, se unirá definitivamente a Cristo como final y culmen de la vida de la Iglesia.
Pues con esas ideas iremos avanzando en esta explicación de la Eucaristía y la Biblia. Que así sea.